Tenía unos 5 o 6 años. Siempre fui un niño bastante tonto, todavía lo soy un poco. Estaba jugando con mis primos y un amigo en un vecindario suburbano en Florida. Decidí que iba a ganar. Me alejé hacia una zona de canales, como a 15 minutos fuera del vecindario, jugábamos con otros niños de la zona y nos dejaban estar lejos por bastante tiempo. Algunos amigos y familiares me siguieron. Llegamos a los canales y nos quedamos en una especie de borde que bajaba hasta el agua. Nos dividimos en 2 grupos, uno a cada lado del canal, para evitar que nos encontraran todos juntos. Vi que el grupo que buscaba venía corriendo por el lado opuesto, así que salimos corriendo. Mis primos dijeron que debíamos volver a casa, mis amigos querían ir al parque de perros. Empezaron a discutir sobre a dónde ir, así que nos quedamos frente a esos enormes desagües circulares que estaban secos en ese momento, decidiendo qué hacer. Yo solo me quedé atrás, callado, porque era medio raro y tímido. Ellos tomaron una decisión, pero yo, tratando de no hacer ruido, me escabullí. Me quedé atrás. Entré al tubo de drenaje. Me metí más profundo. Pensé que definitivamente iba a ganar si me quedaba ahí. Permanecí dentro un rato, escuché que los que buscaban pasaban y los oía gritar. Me quedé más tiempo. Estaba completamente oscuro, pero aún podía ver un poco de la luz del exterior. Me empezó a dar sueño, así que me dormí. Cuando desperté, estaba todo completamente negro. Oh no. No recordaba qué dirección era la salida. Como el idiota que era, caminé más adentro. En vez de darme la vuelta y regresar por donde había venido, empecé a llorar y seguí avanzando más profundo. Iba usando las manos para tocar las paredes y guiarme. Sentí el agua subir hasta los tobillos mientras caminaba. Empezó a oler mal. Seguí llorando y sintiéndome muy incómodo, escuchando ruidos raros de chapoteos. Corrí un poco, empecé a gritar por mi familia, mis amigos, por cualquiera. Vi una fogata y a alguien llamándome desde ahí. Fui hacia él. Era un vagabundo raro, con un pequeño campamento sucio y una hoguera. Estaba hecho un desastre, lleno de moretones, le faltaban dientes, tenía la piel de un tono oliva y el cabello rubio, sucio y enredado. Sus ojos estaban mal, tal vez uno era de vidrio o tenía heterocromía, pero uno se movía de un lado a otro y el otro se quedaba fijo mirándome. Me invitó a acercarme. Me dio sopa y un vaso de jugo, parecía jugo de naranja. Empezó a hablarme con frases sueltas sobre estar perdido, que ese era su hogar y que estábamos a salvo, que podía ayudarme si le decía dónde vivía, cosas así. Me sentí algo tranquilo, feliz de estar con alguien en ese lugar oscuro que tenía luz. La sopa era algo así como de tomate con zanahorias, papas y cosas así. El vagabundo me preguntó otra vez dónde vivía, era difícil entenderlo por cómo balbuceaba y por su acento. Le dije el nombre de mi vecindario, uno de esos nombres extraños que tienen, como de Sunrise, Valencia, Florecitas, algo así. Asintió, juntó las manos, me cargó sobre su espalda y empezó a caminar hacia la oscuridad con un bastón grande y una bolsa colgada al hombro. Yo estaba demasiado cansado y asustado como para resistirme. Siguió hablándome, diciéndome que me calmara y que no me preocupara por nada, aunque el resto no lo entendía bien, porque hablaba raro. Caminamos durante mucho tiempo. Escuchaba el goteo del agua, sus pasos sobre el agua y a veces sobre piedra. Escuché un gemido largo a lo lejos y chapoteos en el agua. Me dio miedo. El hombre me dijo que me callara y que no le jalara el cabello tan fuerte. Seguimos, pero empezó a caminar más rápido. Los gemidos se convirtieron en gritos y chapoteos violentos, sonaban como varias serpientes siseando y chillidos como de perro viniendo hacia nosotros. El vagabundo empezó a correr. Yo grité. Sentí una aguja clavarse en mi brazo. Me desmayé. Todo se volvió confuso, como si entrara y saliera de la conciencia. Recuerdo al hombre disculpándose y corriendo conmigo en brazos. Alcancé a ver luces tenues anaranjadas y tuberías. Escuché al hombre gritarle algo con furia. Lo vi blandir su bastón contra algo. Desperté al lado de una alcantarilla, justo junto a mi vecindario. Estaba cubierto de mugre y exhausto. Era casi de noche. Fui a casa. Mi familia y los demás me habían estado buscando durante unas 6 horas.
No tengo idea de qué pasó. Me sentí mejor después de un día de descanso. Les dije que me había perdido en el canal. Me castigaron por una semana. Nunca volví a ese lugar, salvo cuando iba con mis perros y mi papá en algunos paseos. Nunca me acerqué otra vez a esos desagües. Antes de que mi abuelo muriera, lo convencí de que me contara varias historias sobre su tiempo como soldado estadounidense en Vietnam. Varias de ellas eran paranormales o fuera de lo común, así que pensé en compartirlas con ustedes. Si alguien sabe algo sobre temas paranormales vietnamitas, por favor compártanlo, porque yo tengo una comprensión limitada del tema. También supongo que este será un hilo de historias paranormales de guerra. Primero, un poco de contexto. Mi abuelo fue reclutado y enviado a Vietnam. Era un soldado de infantería, rango de soldado raso. Además de eso, mi abuelo era muy bajo, como de 1,62 metros. Por eso lo asignaron como Tunnel Rat, o sea, el encargado de desactivar explosivos y trampas sobre el suelo, y de luchar dentro de los túneles del Vietcong y destruirlos. Bueno, mejor dispárenme de una vez, decía. Otro tipo de su pelotón, mitad hispano, también era bajo, no tanto como él, pero igual bajito. Su nombre era Daniel, y también fue asignado como Tunnel Rat junto con mi abuelo. Juntos tuvieron asombrosas aventuras subterráneas. Es broma, algunas de las cosas que vieron, según mi abuelo, fueron horribles e incomprensibles. Una de las veces que fueron enviados a limpiar y destruir túneles, estaban equipados con una linterna de mala calidad, una bayoneta, algunos explosivos y un viejo revólver, porque las M1911 al parecer eran una basura para despejar túneles. Ya habían hecho esa misión varias veces. Los túneles eran bastante pequeños, incluso para un Tunnel Rat. No encontraban trampas ni Vietcong, los túneles parecían abandonados. Aún así, se mantenían en guardia por posibles trampas o enemigos escondidos. Llegaron a una sección más amplia del túnel, donde podían dejar de arrastrarse y ponerse en cuclillas. Podían oír agua corriendo a través del túnel y empezaron a pensar que estaban sobre un río o que el túnel conducía a una caverna inundada. Daniel iluminó con la linterna hacia el otro lado de la cámara y vio unas 4 arañas enormes. Mi abuelo decía que medían más de 30 centímetros, y cada una tenía una envergadura de patas de más de medio metro. 3 de ellas estaban agrupadas juntas y una descansaba a unos 90 centímetros del grupo. Mi abuelo odiaba las arañas, así que se quedó paralizado. Ambos se quedaron quietos, solo observándolas. Pasaron unos 2 minutos así. Entonces mi abuelo apartó la vista del grupo y miró hacia la otra, la que estaba sola. Ya no estaba. Ya no estaba. Mi abuelo miró a su alrededor y vio la araña a su izquierda, avanzando lentamente hacia ellos. Gritó y le disparó, pero ni siquiera pareció detenerse. Corrió lo más rápido que pudo de regreso por el túnel, con Daniel siguiéndolo de cerca. Daniel lanzó una granada dentro de la cámara mientras trepaban por el túnel. Salieron gritando y aterrados por las arañas. Nada los siguió, tal vez murió con la explosión, o simplemente dejó de perseguirlos. Mi abuelo dijo después que estaba casi seguro de que ese no era un túnel del Vietcong, sino un túnel construido por las propias arañas. Otra vez, mientras rastreaban para destruir un túnel, encontraron una trampa bastante evidente, una de esas que liberaban un montón de escorpiones o serpientes venenosas al activarse. Mi abuelo y Daniel se detuvieron a pensar qué hacer. Decidieron que podían intentar desarmarla, ¿qué tan difícil puede ser? Pensaron. Al parecer, muy difícil. Era una trampa extrañamente compleja. No sabían cómo desactivarla sin liberar la lluvia de criaturas venenosas, así que decidieron volarla al demonio con una granada, esperando que el túnel no colapsara. Retrocedieron un buen tramo, lanzaron la granada y esperaron. Luego avanzaron. La trampa había desaparecido. Pero notaron que la explosión había revelado otro túnel más abajo. De ese túnel salió disparando un 100 pies de más de 1,5 metros de largo, que pasó entre ellos y se internó más abajo en la red de túneles. Al demonio con esto, dijo mi abuelo. No queriendo repetir lo de las arañas, colocaron sus cargas explosivas y salieron de ahí corriendo. Lograron salir temblando, pero ilesos. Otra historia la escuchó de otros soldados. Decían haber visto unos simios salvajes en la jungla. Al principio él pensó que era una tontería, porque no hay simios en Vietnam. Pero a medida que avanzaba la guerra, más soldados decían haber visto esas criaturas. Les llamaban rockapes porque les lanzaban piedras cuando los encontraban.
Aparentemente estaban cubiertos de pelo rojo y medían como 1,5 metros. Mi abuelo seguía sin creerlo, pensaba que exageraban o se confundían. Hasta que algunos le dijeron que fueron despertados por gritos y chillidos durante la noche, mientras les arrojaban rocas. Cuando salieron a investigar, fueron emboscados por las criaturas. Decían que eran extremadamente fuertes y que mataron a 2 soldados antes de ser repelidos. Mi abuelo aún no los creía, aunque él mismo había visto cosas raras. También oyó historias sobre serpientes gigantes en la jungla. Otra vez, ya hacia la mitad de la guerra, recibieron órdenes de limpiar unos túneles. Empezaron a arrastrarse dentro y oyeron voces débiles. Pensaron que era agua o enemigos hablando. Las voces se hicieron más fuertes, hasta que se dieron cuenta de que no era agua. Decidieron preparar una emboscada. Sacaron los revólveres y avanzaron. Cayeron en una cámara más amplia y vieron un montón de ojos blancos a su alrededor. Pensaron que eran muchos enemigos, pero al iluminar con la linterna vieron que no eran Vietcong. Según mi abuelo, medían entre 1 metro y 1,20 m, eran delgados, pálidos, con ojos y orejas grandes. Vestían con ropa variada, algunos con restos de uniformes, otros con harapos. Hicieron un sonido como un siseo y salieron corriendo más adentro del túnel. Daniel empezó a decir algo sobre el folclore latinoamericano de los duendes. Mi abuelo solo quería salir de ahí. Al final reportaron el túnel como abandonado. Otra historia no fue subterránea. Era su día libre y estaban descansando. Unos soldados fueron al río cercano a refrescarse. Media hora después, uno regresó gritando que algo había atacado a uno de ellos en el agua. Corrieron al río y encontraron a 3 soldados en la orilla. Uno estaba desangrándose, los otros 2 intentaban ayudarlo. Algo le había arrancado completamente la pierna izquierda. El agua estaba roja de sangre. Vieron una criatura nadando, algo como una serpiente o anguila gigante, amarillenta, con aletas largas a los costados. Dijeron que parecía una morena gigantesca. Dispararon, pero la criatura se escabulló río abajo. El herido murió por pérdida de sangre antes de llegar al campamento. En otra ocasión, mi abuelo y Daniel se preparaban para entrar a otro túnel cuando escucharon un rugido ensordecedor proveniente del interior. Decía que sonaba como un maldito dragón. Todos se quedaron paralizados, y un oficial simplemente se encogió de hombros y les dijo que entrarán de todos modos. Gracias, imbécil, pensó mi abuelo. Ese túnel era peor que los demás, lleno de hormigas y arañas gigantes. Mientras avanzaban, los rugidos se hacían más fuertes. Dijeron al carajo esto y colocaron los explosivos ahí mismo. Mientras trepaban de vuelta, el túnel comenzó a temblar violentamente. Lograron salir a la superficie mientras todo seguía temblando. Detonaron las cargas y, después de la explosión, tanto el rugido como el temblor cesaron. Y finalmente, la última historia. La más extraña y la que mi abuelo contó llorando. Decía que esto pasó cerca del final de la guerra. Una vez más estaban limpiando túneles. No había insectos ni trampas. El túnel conducía a una cueva. La exploraron un poco, pero cuando se preparaban para regresar, notaron una luz que venía de otro pasaje. No era de sus linternas. Tomaron sus armas y avanzaron. Entraron a una cámara iluminada, llena de plantas de colores brillantes que nunca habían visto. La luz provenía de una esfera suspendida en el techo. Había aves de colores volando por todas partes. Decía que parecía un sueño febril. Encontraron frutas rojas espinosas del tamaño de una sandía y un estanque de agua amarilla brillante. Al fondo había un altar de piedra manchado de sangre, con cuchillos y herramientas esparcidas alrededor. El asombro se convirtió en miedo. Se dieron vuelta para huir y ahí estaban. 5 figuras humanoides de aspecto reptiliano, de alrededor de 1,60 m, con piel verdosa oscura y escamas. Llevaban túnicas. Mi abuelo y Daniel dispararon sin dudar. Uno cayó, otro soltó un grito de dolor, y de pronto la habitación se iluminó tanto que mi abuelo perdió el conocimiento. Despertó en la parte principal de la cueva. El pasaje por donde habían entrado ya no existía. Daniel yacía a su lado, apenas respirando. Lo arrastró fuera, subió por los túneles hasta la superficie. Daniel fue llevado para recibir atención médica, pero murió poco después. Mi abuelo recordaba el altar y las criaturas, pero luego dijo que su visión se volvió negra otra vez y que no recordaba los siguientes 2 días. Según su pelotón, había estado en estado de shock, casi sin poder hablar. Lo enviaron a recibir tratamiento y, después de 2 días, se recuperó parcialmente. Preguntó por Daniel y le dijeron que había muerto.
Mi abuelo se derrumbó. La guerra terminó poco después. Solo bajó a 2 túneles más antes de regresar a casa. Odiaba todo lo que tuviera que ver con lo subterráneo. Detestaba las cuevas, los insectos y los lagartos. Incluso pidió ser cremado porque no quería ser enterrado bajo tierra. Una vez le mostré una imagen de un reptiliano genérico, y casi le da un infarto. Dijo que solo necesitaba ser más oscuro, pero que por lo demás se parecía bastante. No tengo más historias paranormales de mi abuelo sobre la guerra, pero si alguien tiene las suyas, compártalas. Voy a contar una historia de algo que me pasó. Vivo en Sudáfrica, esto ocurrió cuando tenía 16 años. La iglesia local organizó un campamento juvenil en un lugar llamado Dundee, un pueblo granjero en Sudáfrica. Nos íbamos a quedar en una granja que se usa para excursiones escolares y cosas así. Llegamos un domingo por la noche y todos estábamos emocionados por pasarla bien. Algunos chicos de la zona vinieron a acampar con nosotros junto con unos de otras ciudades grandes. Éramos como 62 campistas. Chicos y chicas separados, para que no hubiera cosas raras. Nosotros pasamos la noche conociéndonos y contando historias divertidas. Eventualmente empezamos a contar historias para asustarnos unos a otros. Uno de mis amigos les cuenta a los demás la leyenda de Bloody Mary. Los chicos del lugar viven en una zona bastante remota, así que eso los asustó mucho, y nos reímos. En ese entonces, Harry Potter era popular y, siendo el idiota que era, intenté aprender Parcel. Sabía un poco de latín por algunos himnos, así que mezclaba palabras aleatorias con siseos y asusté a todos. Algunos se enojaron tanto que decidieron irse a dormir. Luego, uno de mis amigos cuenta una historia sobre una leyenda urbana sudafricana llamada el Tokolosh. Aparentemente es un tipo que anda rondando y atormentando gente. Una vez que empieza a perseguirte, no te deja en paz. Se te aparece en mitad de la noche y te observa dormir durante 3 noches seguidas. Si te despiertas, te mata. Hay distintas versiones. Algunos dicen que te roba el alma, otros que te saca el corazón. Aunque soy un chico negro de Sudáfrica, crecí con mi padre blanco y mi madre negra, que fue criada por su abuela portuguesa. Sabía poco del folclore sudafricano. Me reí, pero parecía que todos los demás sí sabían del Tokolosh y estaban visiblemente asustados. Esa noche nos fuimos a dormir. Al día siguiente, algunos chicos les cuentan a sus novias lo que hicimos esa noche, y parece que ellas hicieron algo similar. Nos dividen en grupos. 4 chicas y 4 chicos. Nos dicen que haremos actividades en competencia entre grupos. Pero no nos interesa competir, solo queremos divertirnos. Esa tarde, mi amigo necesita ir al baño y el más cercano no tiene luces funcionando. Entra y empieza a hacer lo suyo. Espero 3 minutos y decido jugarle una broma. Abro el agua de uno de los lavabos, voy a la puerta y grito Bloody Mary 2 veces. Mi amigo entra en pánico y sale corriendo con los pantalones abajo y yo me río, era un imbécil. Se lo toma a broma y vuelve a entrar, pero le hago lo mismo 3 veces más, era un imbécil de verdad. Después de eso, ya no quiere acompañarme a ningún lado. Esa noche estamos todos alrededor de una fogata contando más historias. Yo hago otra vez lo de Parcel y asusto a algunas chicas. Nos reímos. Uno de los consejeros nos cuenta una historia del Tokolosh y asegura que unos trabajadores de una granja cercana habían muerto recientemente por culpa de él. Le decimos que es mentira. Nos lleva a un claro cercado a unos 100 metros de los dormitorios y hay tumbas allí. Vemos 4 tumbas que parecen nuevas. Salimos corriendo de ahí y decidimos todos irnos a dormir. A la mañana siguiente algunas chicas se quejan de que yo había estado arrastrándome por su techo haciendo la voz de Parcel, pero yo estaba dormido de verdad. El consejero les dice que no hay espacio en el techo para arrastrarse y que es imposible pasar del dormitorio de los chicos al de las chicas porque hay que cruzar las habitaciones de los consejeros. Entonces alguien pregunta, si no fue Rick, ¿quién fue? Y todos empezamos a ponernos nerviosos. Todo ese día lo tomamos a broma, pero los chicos del lugar no quieren hablar de lo que está pasando, hasta que uno de ellos finalmente dice que así comienzan algunas historias del Tokolosh. Luego pregunta si alguno de nosotros ha hecho algún tipo de ritual, y yo le digo que hice lo de Bloody Mary pero nunca lo terminé, y que lo cambié por Biggie Smalls y otras cosas como broma. Él dice que podría haber tenido algún efecto, pero que lo duda. Nos dicen que tenemos que empacar nuestras cosas porque al día siguiente vamos a escalar una colina grande y luego cambiar de sitio de campamento. Esa noche uno de los chicos se despierta sintiendo frío y quiere cerrar la ventana, pero ninguna está abierta.
Mira afuera y ve una sombra moviéndose cerca del pequeño cementerio. Entra en pánico y nos despierta. Vemos la sombra moviéndose y todos empezamos a rezar. No soy religioso, pero esa noche recé como un niño de coro. La sombra se mueve hacia el bosque y nos quedamos acurrucados hasta que amanece. Estábamos tan asustados que orinábamos en cubetas para no tener que ir al baño. Llega la mañana y nadie quiere hablar. Le pregunto a una de las chicas por qué están tan calladas y parece que han estado escuchando la voz siseante, igual que el parcel. Les contamos sobre la sombra y resulta que ellas oyeron las voces entre la 1:26 y las 2:56. Nosotros vimos la sombra a las 3:05 y desapareció a las 3:13. Estamos aterrados, pero empezamos a calmarnos al recordar que nos mudaríamos de campamento. Vamos a subirnos a un tractor que arrastra un remolque tipo autobús hasta la base de la colina, pero se descompone a mitad de camino. Lo dejamos y caminamos el resto. Luego vemos el tractor de regreso y nos damos cuenta de que era una broma para obligarnos a caminar. Ya da igual, solo queremos terminar con eso y volver para movernos. La colina toma mucho más tiempo de lo esperado, pero seguimos adelante. Nos toma 7 horas llegar todos. En la cima hay carpas armadas y nuestro equipo de dormir ya está allí. Nos dicen que pasaremos la noche ahí. Ni de broma. Queremos irnos a casa, pero ya está oscuro y hace frío. Aunque bajemos, no hay a dónde ir. Unos cuantos chicos se juntan y hacen un plan por si todo se va al carajo. Decidimos que vamos a agarrar a las chicas de nuestro grupo y largarnos cuesta abajo por nuestra cuenta. Que se joda el resto del grupo. Planear eso nos calma, incluso empezamos a bromear otra vez. Después de unas horas, estamos relajados alrededor de la fogata. Uno de los cocineros del campamento nos cuenta que su hijo murió recientemente. Le preguntamos más y resulta que su hijo es una de las personas que supuestamente mató el Tokolosh. Así que tanto por calmarnos. Decidimos que lo mejor es irnos a dormir. Nos acostamos a las 9. A eso de la 1, 3 de nosotros despertamos y hace un frío tremendo. Miro arriba y me doy cuenta de que no estoy en la tienda. Mi colchón, mi saco y yo estamos afuera al aire libre. Ja, muy gracioso. Llevamos nuestras cosas de vuelta, pero los otros chicos no tienen idea de cómo salimos. Volvemos a dormir, pero una hora después pasa lo mismo, solo que esta vez somos 7 afuera, incluidas chicas. Me doy cuenta de que solo somos los que hicimos el plan. No se lo dijimos a nadie, ni siquiera a las chicas que íbamos a salvar. Mientras regresamos las cosas, vemos una sombra moviendo a una chica fuera de su tienda. Quiero salir corriendo, pero no puedo moverme. Mi amigo empieza a gritar y eso me hace gritar también. La chica despierta y grita. La sombra corre al bosque. Los consejeros deciden llamar transporte para irnos, pero el tractor está roto de verdad esta vez. Uno de mis amigos pregunta por el plan, pero le digo que ya no sirve, que sería una locura irnos solos a la oscuridad. Además, todavía no estamos en modo todo se fue al carajo. Decidimos armarnos con palos y piedras. Nadie tiene armas. Todos estamos demasiado asustados para dormir. Vemos una sombra moviéndose a lo lejos, pero no se acerca más. También escuchamos la voz siseante hasta casi el amanecer. Al primer rayo de sol, empacamos en silencio y bajamos hasta el campamento base. Llamamos al tipo que nos llevó ahí y le decimos que todos queremos irnos a casa. Esa sombra fue lo más parecido a algo sobrenatural que he visto. Seguía cambiando, y por alguna razón me cuesta recordar cómo era su cara. Más tarde escuché que los que ven un Tokolosh nunca recuerdan su rostro, solo la sombra. Evito los callejones oscuros y jamás vuelvo a entrar al bosque. No sé qué era, pero no quiero averiguarlo. ¿Por qué nos sacaba de las tiendas? ¿Por qué solo a nosotros, los del plan, y a las chicas que íbamos a salvar? Me uniré. No es realmente tan aterrador ni interesante, pero bueno, ser yo, ¿quién más? Marinero raso de segunda clase en la Armada Real de Su Majestad la Reina Litziel la Lagarta. Eso significa que estaba en entrenamiento en HMS Raleigh. Bastante aburrido el lugar, muy anticuado, prefabricado de los 50, etc. No lo han renovado en tanto tiempo que mi viejo, que estuvo ahí 20 años antes, aún recuerda algunos edificios que yo usaba. Los veteranos siempre cuentan la historia de Gruber. Gruber es un recluta naval que se volvió loco porque no pudo soportarlo y arrancó todo el cobre de la parte trasera de un televisor, se envolvió con él y metió un extremo en un enchufe para electrocutarse.
Los veteranos, jaja, como 4 semanas más que nosotros, siempre nos dicen que estemos atentos al viejo Gruber. Dicen que todavía acecha los pasillos. Si te levantas de la cama después de que apagan las luces y andas por el bloque divisional con tu linterna, y te mantienes muy callado, puedes escucharlo arrastrándose con sus ataduras de cable de cobre, dicen. Algunas noches los chicos de otras clases se meten a tu dormitorio en plena madrugada disfrazados de Gruber y te sacuden gritando como Banshee solo por diversión. El problema es que es una de esas leyendas urbanas que cada generación transmite como si fuera un hecho. Es algo para joder a los nuevos reclutas. Como decirle a los de la primera semana que tienen que saludar al gato del comandante de la base. Obviamente lo desecho como una tontería, pero una tontería divertida. Lo único interesante es que cuando se lo cuento a mi padre, como dije, él también estuvo en la Armada Real y en la misma base de entrenamiento que yo, se ríe y dice, yo recuerdo a Gruber. Hasta ahora no tan aterrador, pero hay una segunda parte. Como decía, el entrenamiento de la fase 1 de la Armada Real no es tan malo cuando lo miras en retrospectiva, pero cuando tienes 16 años y lo único que has hecho es ir a la escuela, puede ser bastante estresante. Aún así, nos llevábamos bastante bien porque nos hicimos amigos rápidamente, excepto con uno. Había un tipo llamado Liban que siempre era un poco raro. Pensábamos que era medio retrasado, y aunque intentábamos mantenerlo animado, tenía algo extraño. En realidad, empezó a obsesionarse con la leyenda de Gruber, incluso cuando el resto de nosotros ya habíamos entendido que solo era una historia para asustar. Tengan paciencia, voy a buscar unos viejos diarios. Como decía, Liban siempre estaba algo mal. En la semana 3 vas a un pequeño campamento de mierda llamado Pierre Sellers para hacer trabajo en equipo, y tienes que hacer guardia, lo que implica turnarte para ir a una vieja caseta de vigilancia durante 1 hora cada uno. Te dan un fusil L85 de madera y tienes que desafiar a cualquiera que intente entrar al campamento. Obviamente, nadie en su sano juicio vendría a esta parte desolada de Cornualles, pero gran parte del entrenamiento naval lo realizan los Royal Marines, y les encanta joder a todo el mundo sin motivo alguno. Como dije, tuvimos que hacer esa guardia gay como el demonio, y mi turno era alrededor de las 3 de la mañana. Y, por supuesto, me tocaba relevar al Iván. La idea es que quien sube a la caseta tiene que mandar al último a despertar al siguiente en turno, si eso tiene sentido. El tipo antes del Iván, el que me despierta, es un amigo mío, Edmunds. Me sacude un poco y dice, te toca en 1 hora. Está el Iván ahora. Está actuando raro de cojones. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Esto le interesa a alguien? Bueno, lo termino porque no es tan de miedo, pero en ese momento casi me cago encima. Duermo un poco más, luego voy a mear y me encamino a la caseta. Está en un sendero rural lleno de curvas, en completa oscuridad. Nada aterrador en eso. La caseta es literalmente 3 bloques de concreto y un techo de asbesto. Livam está adelante, pero está en posición de firmes, mirando la línea de árboles del frente. Me acerco con cautela porque sé que es el loco del grupo y no estoy seguro de que alguien pudiera oírme gritar desde el campamento. ¿Cómo va eso, compañero? Le digo mientras enciendo un cigarro. Apágalo. Si sea. Nos van a ver. Le digo que regrese a su litera y me entregue el arma. Recuerden que es un fusil de madera. La está sujetando como si zombies robot extraterrestres fueran a saltar de entre los árboles. Logro quitárselo y lo mando de regreso. Justo cuando se está yendo, se da la vuelta y dice, ¿tú crees que lo de Gruber es verdad? Le digo que es una broma tonta, ansioso por librarme de este raro para poder fumar tranquilo y hacerme una paja. De repente me apunta la linterna a los ojos y dice, si Gruber no es real, lo será pronto. Luego desaparece entre el follaje. Livan se internó en el bosque. Me quedo ahí, en mi pequeña caseta de guardia, con 16 años y sin idea de qué hacer. ¿Está teniendo un colapso mental? ¿Me importa? ¿Tengo suficientes cigarros para aguantar el turno? Me quedo con la cabeza apoyada en la pared mucho rato, haciendo multiplicaciones en mi mente para mantenerme despierto, viejo truco. Después de un rato escucho un suave crujir de botas acercándose por el camino. Lentamente levanto mi, fusil de madera. Aunque sea falso, quizá pueda meterle un golpe en el ojo si vuelve comportándose raro. El crujido continúa. Espero que en cualquier momento aparezca Livan de la nada intentando sacarme los riñones. Resulta que eran instructores Royal Marines intentando acercarse sin hacer ruido para asustarme. Grito el desafío reglamentario, ellos responden mal a propósito, y yo grito bang bang. El protocolo correcto en ese momento, lo que hace que todos salgan corriendo hacia mí.
Los Royal Marines me felicitan por haber asesinado a un grupo de excursionistas perdidos simulados. Cuando se están yendo, les pregunto si han visto a Livam. Mala señal. Livam aparece cubierto de barro y hojas, murmurando cosas sobre Gruber. De algún modo, Livam no fue dado de baja por problemas psicológicos después de ese episodio. Pero se armó su propio numerito. Ya de regreso en la base principal, toma uno de los fusiles de entrenamiento, se pone solo las botas y la ropa interior, y marcha hacia la puerta principal. En la oscuridad, el centinela ve que se acerca alguien con lo que parece ser un A-85, vistiendo solo calzoncillos y botas. El centinela, que también es apenas un marinero de primera recién graduado, le grita a esa figura rara qué demonios está haciendo. En la oscuridad solo puede ver a un maldito lunático moviéndose con lo que parece ser un fusil reglamentario británico. Le da una segunda y última advertencia. Por suerte no dispara. Un suboficial, que también está en la sala de guardia, sale con una porra telescópica y un par de huevos de acero, y le da una paliza a Livam. Más tarde se confirma que Livam había arrancado todo el cobre de una de las radios, se lo había enrollado por el cuerpo y hasta había clavado los extremos en sus muñecas. Así que se podría decir que Gruber sí existió. Perdón por el post largo, pero para nosotros fue bastante aterrador. Después supimos que tenía esquizofrenia y había pasado desapercibido en el proceso de selección. El tipo literalmente se convirtió en la leyenda urbana, y les contamos la historia a todos los reclutas que vinieron después, aunque nunca nos creyeron. La vida es extraña. Me llamo Andrés Erix. Viví una vez en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Erix. Está en la guía telefónica. Si conoces la ciudad y lees esto, búscala. No le muestres esto, pero dile que la quiero y que estoy intentando volver a casa. Por favor. Todo empezó cuando decidí cerca de mis 25 años que era hora de dejar de llevar mi mochila al trabajo. Pensé que me haría parecer más maduro si no andaba cargando una mochila como estudiante de secundaria. Claro que eso significó renunciar a leer en el metro por las mañanas y tardes, ya que no podía meter mis libros de bolsillo en un bolsillo. Una maleta habría sido demasiado, ya que trabajaba en una fábrica y las bolsas de mensajero siempre me parecieron un poco no cerradas. Demasiado como cartera para mi gusto. Tenía un reproductor de MP3 que ayudó a pasar el tiempo por un rato, pero cuando se dañó se apagaba al final de cada canción, si no pasaba a la siguiente manualmente lo dejé también. Así que cada mañana me sentaba en el metro por media hora que se arrastraba eternamente, sin nada que hacer más que observar a mis compañeros de viaje. Era algo tímido, así que no me gustaba que me pillaran haciéndolo, entonces miraba a la gente disimuladamente. Curiosamente descubrí rápido que no era el único en el mundo que se sentía incómodo en público. La gente lo disimulaba de varias formas, pero aprendí a ver a través de ellos. Los clasifiqué en mi cabeza. Estaban los inquietos que no podían estar cómodos, moviendo constantemente las manos, cambiando de posición, acercando o alejando las piernas del asiento. Eran los más visiblemente nerviosos. Después estaban los que fingían dormir, que se sentaban y cerraban los ojos casi al mismo tiempo. La mayoría no dormía de verdad. Los que sí dormían se movían más, se despertaban de golpe en las paradas o con ruidos fuertes. Los falsos solo desconectaban desde que se sentaban hasta que el tren llegaba a su parada. Luego estaban los adictos al MP3, los ocasionales con laptops, los que viajaban en grupo y hablaban muy alto. Los fanáticos del celular o eran muy populares o simplemente no podían callarse por más de 2 minutos. Justo cuando observar a la gente estaba a punto de volverse insoportablemente aburrido, encontré mi primera rareza. Un hombre de mediana edad, pelo castaño, tamaño y peso promedio, vestido casual. Curiosamente parecía casi demasiado normal. No tenía rasgos destacados ni manías, como si estuviera diseñado para desvanecerse en una multitud. Eso fue lo que me hizo notarlo. Estaba intentando ver cómo actuaba la gente en el metro y él no actuaba en absoluto. Ni siquiera reaccionaba. Era como ver a alguien frente a un televisor viendo un documental sobre peces. No están emocionados, no están enganchados, pero tampoco apartan la mirada. Presentes pero no presentes. Lo veía en el metro por las tardes. Pasó más de un mes desde que empecé a observar a la gente antes de que me llamara la atención, porque no tomaba el mismo metro todos los días y no siempre me sentaba en el mismo vagón.
Lo vi por primera vez un lunes creo, y la segunda vez el jueves de la misma semana. Él sí tomaba el mismo tren y se sentaba en el mismo vagón en el mismo asiento. Muy obsesivo pensé entonces. Como me había llamado tanto la atención la primera vez, lo observé más atentamente la siguiente. Era francamente inquietante. No hacía nada de nada. Se sentaba ahí sin expresión con la cabeza recta sin importar qué pasara. Una mujer con un niño llorando entró al vagón y se sentó justo detrás de él y nada. Ni siquiera giró la cabeza o frunció el ceño molesto. Y ese niño gritaba fuerte carajo. Cuando el metro llegó a mi parada, me sentía mareado y al salir del vagón mis manos temblaban como si tuviera un antojo de nicotina. Algo en ese hombre estaba mal. Pensé algún tipo de bicho raro. Tal vez un sociópata, uno de esos tipos callados que resulta que tiene las cabezas de 12 mujeres en su congelador. La primera víctima su madre. Empecé a retrasarme intencionalmente después del trabajo por las tardes, parando a mirar en kioscos en el centro comercial cerca del metro aunque no pensara comprar nada. Por un par de semanas evité tomar ese tren, y cuando me encontraba en la parada, cuando llegaba me aseguraba de elegir un vagón lo más lejos posible del que lo había visto. Luego una mañana vi a otra persona que encendió las mismas alarmas en mi cabeza. Una mujer igual de común, igual de fuera de lugar en el ajetreo a su alrededor. El momento en que la reconocí me di cuenta después fue cuando empezó mi obsesión. Mi observación de gente que había comenzado como un pasatiempo para evitar el aburrimiento, se convirtió en algo como una religión. No podía entrar a un metro o tomar un autobús sin examinar a todos llenando una lista mental. Ropa simple de colores sólidos sin marcas sí. Sin expresiones, sin miradas casuales por la ventana o hacia otros pasajeros sí. Sin bolsas, carteras o accesorios sí tenemos otro. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía todos los días, incluso después de que empecé a tomar el metro más de lo necesario, incluso cuando me encontraba tomando autobuses fuera de mi ruta por las noches. Pero estaban ahí bastante a menudo. Ver uno me ponía los nervios de punta, me sudaban las palmas y se me secaba la garganta. Si alguna vez has dado un discurso podrías reconocer la sensación. Aunque no me prestaban la menor atención, sentía que estaba en exhibición para ellos. Los veía clarito como el día. Como no me veían a mí, no lo hacían de ninguna forma que pudiera notar. Y cuando eventualmente mi curiosidad venció mi miedo, decidí seguir a uno. Elegí al primero que había encontrado, el hombre del metro de la tarde que siempre ocupaba el mismo asiento. Subí y me senté detrás de él. Viajamos hasta el final de la línea y él se levantó y salió antes que yo. Manteniendo distancia lo seguí, pero no fue lejos. Se sentó en un banco cercano tan inexpresivo como siempre y doblé una esquina y esperé intentando parecer despreocupado. Después de unos minutos llegó el siguiente metro y lo vi entrar y tomar el mismo asiento. No tuve el valor de seguirlo otra vez. No había ido a ningún lado, solo viajaba en el metro hasta el final de la línea y que volví a subir. ¿Qué razón podría tener él o cualquiera para eso? Me carcomía mucho después de que tomé un tren más tarde para casa e intenté descansar. No podía dejarlo pasar, no hasta que le encontrara algún sentido. Estaba más que confundido, estaba furioso. Porque este maldito extraño, este tipo casi inhumano, viajaba en el metro de un lado a otro, sin ir a ningún lado. La mente leí una vez retrocede ante ciertas cosas porque su sola presencia es una ofensa. Las arañas lo provocan en mucha gente, especialmente las grandes. Nos parecen raras alienígenas. Ese era el efecto que los extraños empezaban a tener en mí. Ofendían mis sentidos. Lo seguí otra vez al día siguiente y al otro. Cada día durante al menos una semana hicimos nuestros viajes silenciosos juntos, aunque solo yo lo sabía. Al final de la semana lo seguía por horas hasta el último tren que paraba cerca de mi apartamento esa noche. Viajábamos de un extremo de la ciudad al otro y de vuelta. Ya no observaba a la gente. Observaba a una persona, a un extraño. No tenía ojos para nadie más, aunque de reojo noté más de una mirada confundida hacia mí. Fuera de eso éramos como los únicos dos en el planeta para mí. Perdí mi trabajo la semana siguiente. Mi jefe fue amable y tímido pero firme. No me concentraba, no tenía enfoque, no era nada productivo. Fue todo un discurso creo, pero apenas lo escuché. Todo lo que podía pensar era en mi nuevo trabajo, mi vigilancia.
¿Qué haría ese hombre no esa cosa en el metro cuando no estuviera ahí para vigilarlo? Dejé el trabajo por última vez al mediodía ese día. Normalmente empezaría a seguirlo a las 5:30, pero estaba seguro de que él estaría esperándome. Ahora desearía haber prestado más atención a ese día. Estaba soleado, era verano después de todo. Podría haber paseado por el centro, tal vez mirado a unas chicas guapas. Podría haber tomado un capuchino helado y fumado en una cafetería al aire libre y luego irme a casa, sacar esta obsesión creciente de mi cabeza. Encontrar un nuevo trabajo y volver a leer en trenes y autobuses. En cambio esperé. Más de un tren va y viene por las líneas, así que me senté en la estación por al menos una hora hasta que lo vi por una ventana. Entré al vagón y noté que por primera vez mi piel no estaba pegajosa, mis manos no temblaban, mi corazón no latía fuerte. Me senté por primera vez justo frente a él, directamente en su línea de visión. Busqué un cambio en su cara. Me reconocería, no vi ninguna señal y lo miraba fijamente. Debimos ser todo un par sentados frente a frente esa tarde mirándonos el uno al otro. Era difícil no dejar que la rabia creciente en mí torciera mi cara, pero con esfuerzo logré mantenerme tan quieto e inexpresivo como él. Por dentro prácticamente le gritaba: reacciona, maldito imbécil, veme carajo, sé lo que eres. No lo sabía y mis demandas silenciosas no fueron respondidas ni en el primer viaje, ni en el segundo, ni en el tercero o décimo. Viajamos hasta bien entrada la noche juntos, y en cada terminal salíamos y esperábamos. Me senté justo a su lado en el banco, observándolo de reojo, y aún así no obtuve nada de él. Pero dos podían jugar ese juego tan bien como uno. Finalmente hicimos nuestro último viaje juntos. Lo tenía y lo sabía. Último viaje de la noche antes de que los trenes pararan. Siempre lo dejaba escapar en ese punto porque el final de la línea está lejos de mi casa y los autobuses paran al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez lo seguiría, finalmente vería qué era cuando los trenes dejaran de funcionar. Tal vez obtendría respuestas. El metro avanzaba y la anticipación crecía en mí. El vagón se vaciaba lentamente hasta que solo quedábamos nosotros dos observadores silenciosos bajo la ciudad. Luché por contener una sonrisa maníaca y el tren desaceleró hasta detenerse. El final de la línea. El extraño no se movió, no reaccionó en absoluto. El vagón se quedó quieto con las puertas abiertas. Podía escuchar vagamente a los últimos rezagados saliendo de la estación detrás de nosotros, pasos resonando en el silencio. Nada. El sistema de altavoces sonó para avisar a cualquiera medio dormido que habíamos llegado al final. Aún nada. Y finalmente escuché pasos otra vez. Un conductor o algo asomándose a cada vagón para asegurarse de que estuviera vacío antes de llevar el tren a donde sea que van de noche. No aparté los ojos de mi presa silenciosa. Logré ver al conductor de reojo cuando llegó a nuestro vagón. Miró adentro, sus ojos nos recorrieron y una mirada de confusión cruzó su cara. Parpadeó unas veces y se detuvo. Esperé a que hablara y el momento se alargó, pero luego con un leve movimiento de cabeza nos dejó. Había un vagón delante del nuestro y lo escuché detenerse a revisarlo también, y unos minutos después el tren arrancó otra vez. Viajamos un rato y luego giramos y el metro se estacionó. Podía ver dentro y por las ventanas de más trenes a ambos lados nuestros, y a través de sus ventanas opuestas aún más. Y entonces me sonrió. Fue solo un leve rizo en el labio que habría pasado desapercibido si no hubiera pasado las últimas horas estudiando su cara. Así que dijo en un barítono áspero: aquí estamos. Intenté responder pero no pude de inmediato. Mi garganta se había cerrado. El terror me llenó. Sentí como si toda la caverna subterránea en la que estábamos se hubiera derrumbado sobre mí. Tosí y tartamudeé y finalmente logré con voz ronca preguntar lo que me había mantenido despierto por las noches, me había llevado medio a la locura y me trajo a este lugar y este momento. ¿Qué eres? Me ignoró. Se puso de pie y las puertas del tren se abrieron. Luego sorprendentemente se giró hacia mí. Vienis no esperó respuesta, salió a la plataforma. Me apresuré a seguirlo. Vamos carajo, grité. Háblame. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Por qué montas el metro todo el maldito día? No miró atrás ni aminoró el paso. No podía ver su cara, pero es seguro adivinar que no reaccionó en absoluto, no más de lo que había reaccionado a nada.
Lo seguí gritando por un rato, pero eventualmente me rendí. 5 palabras era todo lo que iba a sacarle, supuse. Caminamos por la plataforma hasta llegar a una intersección y giramos. Ahora estábamos perpendiculares a los trenes a nuestro alrededor. El camino adelante estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Los trenes a ambos lados seguían para siempre hasta donde podía ver. Demasiados trenes para una sola ciudad, me di cuenta. No habría importado en ese momento, supongo, pero debería haber prestado más atención a eso entonces. No estoy seguro cuánto caminamos. El tren desaceleró y se detuvo, las puertas se abrieron y por un segundo pensé que estaba salvado. Seres humanos, sería el hombre más devoto del mundo. Luego noté los ojos. Específicamente el tercer ojo grande en el centro de sus frentes. Bueno, vete a la mierda entonces, Dios, pensé. Eran más fáciles de soportar que el grupo anterior y estaba agradecido por eso. El tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos y eso era nauseabundo. Y cuando uno sonreía o reía o hablaba con otro, no podía evitar notar que sus dientes eran afilados y deformes y amarillo verdosos de mugre. Pero si era cuidadoso y ciego selectivamente, podía fingir por un rato que estaba en casa. Hasta que uno entró con un sándwich en la mano y me di cuenta de repente que estaba hambriento y no había comido ni bebido en lo que debían ser días. En la siguiente terminal decidí intentar encontrar algo para comer o beber. No sé por qué esperé, pero parecía importante llegar al final de la línea. Llegué ahí y apenas podía obligarme a salir. Nunca había visto al extraño salir del subterráneo, nunca lo vi comer o beber tampoco. Mi estómago no aceptaba un no por respuesta, sin embargo. Me armé de valor, intenté mantener mi cara cuidadosamente neutral y salí a la estación propiamente dicha. Y entonces me confundí. Buscaba escaleras mecánicas o escaleras o algo así, pero todo lo que veía eran agujeros en el suelo, las paredes y el techo. Agujeros irregulares como si estuviera en medio de un panal. ¿Qué se suponía que hiciera saltar a uno? No tenía sentido para mí, no hasta que alguien salió por uno. Flotó desde el suelo y luego pasó flotando por mi lado. Frunció el ceño por un segundo, o al menos creo que era un ceño, pero aparentemente lo que me mantenía desapercibido en el metro se extendía al menos hasta aquí. Desafortunadamente no me permitía levitar, que parecía ser la única forma de salir de esa cosa de estación de metro panal. Maldiciendo volví al túnel. Estaba furioso, perdido, hambriento y me habían abandonado a un destino que, si no era peor que el infierno, era al menos 2 veces más estúpido y 3 veces más absurdo. No estaba en el mejor estado mental, lo que siento que excusa el error. Normalmente tomo las esquinas con espacio porque todos saben que si giras una esquina rápido en un lugar público hay buenas chances de chocar con alguien. Como hice. Choqué con alguien, una mujer, y caí al suelo. Sin pensar reaccioné como cualquier neoyorquino lo haría mal. Jesús, carajo, estúpida, mira por dónde vas. Me di cuenta de mi error incluso antes que ella. Sus ojos se volvieron confundidos y cuando realmente me notó se agrandaron de horror. Saltó, flotó rápido hacia atrás y soltó algo como un grito. Un poco más como un maullido de lo que estaba acostumbrado, pero capté la idea. Más adelante en el túnel vi cabezas alienígenas de 3 ojos girando hacia nosotros. Pensé de repente en todos esos dientes afilados y mugrientos y así nomás estaba corriendo. El tren no estaba, pero había una pasarela a lo largo del túnel para los reparadores, supongo. Eso usaría en mi mundo al menos. La tomé a toda velocidad y seguí corriendo hasta que cada respiro sentía como una puñalada. Me detuve jadeando y miré atrás. El túnel había girado así que no podía ver la luz, pero nadie parecía seguirme. Volver atrás no era opción. Seguí adelante en la oscuridad por mucho tiempo. Eventualmente llegué a una pequeña abertura en la pared y me detuve ahí para descansar. El hambre, la desesperación y una carrera aterrorizada a toda velocidad me habían dejado completamente agotado. Probablemente habría llorado otra vez, que parecía lo único que podía hacer últimamente, pero era demasiado esfuerzo. Me senté contra la pared con las piernas estiradas e imaginé que golpeaba a ese maldito extraño hasta la muerte con un martillo. Era una imagen reconfortante. Una rata rondaba cerca en la oscuridad. Cada tanto pateaba para espantarla, pero después de un tiempo ni me molesté.
La rabia o cualquier enfermedad que pudiera tener sería una bendición comparada con viajar eternamente por los metros de mundos extraños perdidos sin nada y solo. Cuando se acercó de nuevo no la ahuyenté. Incluso cuando alcanzó y se presionó contra mi pierna, no pude hacer que me importara. No hasta que pasó un tren y las luces de sus vagones iluminaron el hueco donde estaba y la cosa que pensé que era una rata. Era parecida a una rata sí, pero no tanto como a una araña. Si alguien hubiera cruzado las dos, el engendro resultante podría haber sido casi tan horrible como la cosa rozando mi pierna. Grité, me levanté del suelo y la pateé como futbolista contra la pared opuesta. Su espalda hizo un crujido asqueroso y la vi retorcerse hasta su final antes de que pasara el último vagón y volviera la oscuridad. Y en la oscuridad me vino un pensamiento terrible. Me pregunté si era comestible. No quería y me daban arcadas solo de imaginarlo, pero tenía hambre y no había garantía de que encontrara comida en este lugar o nunca más. La rata araña era mi única opción. Aguanté tanto como pude, pero al final la supervivencia venció al asco. Tenía mi encendedor pero nada para prender fuego. Arrancé carne de su cadáver y la cociné un poco, sosteniéndola sobre la llama, pero no ayudó mucho. Nada podría haberlo hecho. Su carne era asquerosa, más asquerosa que cualquier cosa que puedas imaginar. He estado tan desesperado por comida desde entonces y comido muchas otras cosas cuestionables, pero nada ha sido tan malo como la rata araña. En retrospectiva, ahí fue cuando me convertí en un extraño. Antes había luchado por alcanzar ese estado inexpresivo que el otro mantenía. Lo que tomé por calma era entumecimiento. Una piedra afilada lanzada a un río con el tiempo tiene sus bordes suavizados por el agua golpeándole, y lo que había pasado me hizo lo mismo. Desgarrar y comer un monstruo en la oscuridad bajo un mundo alienígena suavizó mis últimos bordes. Para cuando salí de la oscuridad y volví al túnel estaba tan inexpresivo y vacío como el que me había traído aquí. Eso no fue lo peor, sin embargo. Lo peor vino después, la primera vez que me quedé atrapado. El extraño lo había mencionado, pero en el estado en que estaba apenas lo noté. Una noche al final de la línea me pidieron que dejara el tren. El mundo era uno de los más cercanos a lo normal. La gente era casi humana como yo la reconocía. Eran naranjas claro y jorobados, pero fuera de eso eran prácticamente normales. Después del último mundo donde la gente era obscenamente gorda con 6 pechos hermafroditas y sin narices, los tipos naranjas eran casi hermosos para mí. Pensé al principio que el conductor le hablaba a alguien más, pero era el único en el vagón. Y más aún lo entendí. Los naranjas no hablaban inglés todo el día, pero aún así entendía lo que decía. Cuando me levanté empecé a darme cuenta por qué. No podía pararme recto. Estaba jorobado y como vi en mi reflejo en la ventana al salir naranja. Junté el resto desde ahí. Atrapado significaba que estaba atrapado en este mundo por alguna razón y atrapado viéndome como ellos también. Lo que sería útil si quisiera aprovechar para salir de la estación de metro, lo que es posible la mayoría de las veces, pero requiere mucho cuidado y es bastante abrumador. Los mundos alienígenas son un poco repulsivos, he descubierto. Intentas compararlos con el tuyo, pero las diferencias son tan vastas que solo te enferman. Salí de ese metro de todos modos, porque estaba claro que no volvía al centro principal, lo que empecé a llamar la línea infinita de trenes esa noche. Ni ninguna otra noche. Pronto descubrí. Lo que me dejaba pasar desapercibido ya no funcionaba. Consideré brevemente quedarme. Pero este lugar no era mi hogar y nunca podría serlo. Incluso si se veían como yo, su cultura sería diferente. Esa fue una lección que aprendí antes. Incluso mundos donde la gente es absolutamente indistinguible de mí están llenos de peligros. Una vez estuve en un mundo donde la gente se veía igual que yo. Bueno, en realidad parecían brasileños, pero eso era más que suficiente, y aprendí por las malas que el gesto que para mí significa hola era algo gravemente insultante. Tan insultante que me golpearon casi hasta la muerte, mientras una multitud miraba con aprobación. Además, incluso si ese lugar tuviera una cultura que pudiera fingir, no quería quedarme. Quería una de dos cosas: encontrar mi camino a casa, o encontrar al extraño que me puso en este camino y darle una paliza. Nada más servía, así que quería seguir adelante. No estaba seguro, sin embargo, de si podía hacerle a algún pobre idiota lo que me habían hecho a mí.
¿Realmente podía obligar a alguien más a vagar por el subterráneo eterno como yo? Resultó que no tuve que hacerlo. Después de unos meses uno de ellos sí me notó y empezó a seguirme por semanas. Cuidadosamente hice que pareciera que no lo había visto igual que el extraño. Pero estaba dividido entre el deseo de advertirle que se alejara y el deseo de llevarlo al final de la línea para poder dejar este mundo triste ya. La última noche me siguió hasta el final de la línea justo como yo había hecho una vez. No había logrado reunir el valor para sentarse justo frente a mí sin embargo. Y tan pronto como el tren se detuvo en la terminal salió corriendo. Esperé esperando que el conductor no me viera y pudiera seguir pero no sirvió. Salí del vagón y el metro se fue sin mí y maldije por dentro. Mientras doblaba la esquina hacia las taquillas el joven que me había seguido atacó. Tenía un cuchillo curvo y maligno y debería haberme tomado por sorpresa, pero había estado viajando por mundos alienígenas hostiles por varios años. Mis reflejos estaban afilados. Luchamos ferozmente antes de que lograra quitarle el cuchillo. No sé cómo terminó en su cuello. No creo que quisiera matarlo. Ni siquiera estaba tan enojado recordando mi propia rabia acumulada de antes. Después mientras yacía ahí desangrado me enojé. Lo pateé repetidamente gritando. Idiota, se suponía que me siguieras, pateé. Huí de la escena del crimen pero no por mucho. Estuve ahí temprano al día siguiente para tomar el primer metro de la mañana. Y esa noche cuando lo tomé hasta el final de la línea era invisible para el conductor otra vez. Supongo que puedes matarlos o llevarlos contigo si quieres volver al centro principal. Era invisible otra vez pero seguía siendo naranja y jorobado. Me quedé así hasta la próxima vez que me quedé atrapado. La próxima vez que maté. Esa fue mucho más rápida. No esperé a que me siguiera. Una vez que me reconocieron como extraño la reconocí como la siguiente y tomé mi decisión. No traeré a nadie más a esto. Me hace pensar sin embargo en el extraño que me metió en esto. Me pregunto cómo se veía originalmente y si sabía que podía haberme matado. También me pregunto por los otros que vi en casa y los pocos que encuentro desde que me fui. Los matan o los llevan y sea cual sea la opción que elijan lo consideran una piedad. No puedo obligarme a hablar con ellos a preguntar. Estamos condenados de cualquier forma y los condenados deben sufrir en soledad. He matado a 15 de ellos ahora y me he vuelto muy bueno en eso. Pero tomé una decisión. Terminé de matar inocentes al menos. Antes de volver al centro principal, llené una mochila con todo el papel que pude meter y escribí esta historia. Una y otra vez para dejarla en tantos trenes como pueda. Un par de miles de mensajes en botellas lanzados a un mar de rieles de acero. Esto es una petición y una advertencia. Mi petición arriba fue que encuentres a mi madre y le digas una mentira. Es una mentira blanca, no te preocupes. Dile a mi madre que la quiero y que estoy intentando volver a casa. Puede darle algo de esperanza o un poco de paz. Ojalá fuera cierto también. Pero aquí está la cosa, he estado pensando en mí como Odiseo perdido y a la deriva buscando volver a costas conocidas. Pero no estoy perdido en el mar. Estoy perdido en túneles interminables, el laberinto. La diferencia es importante porque los laberintos son diseñados, construidos. Alguien o algo hizo este lugar imposible. Y deben rendir cuentas por lo que me han hecho. Me convirtieron en Teseo, no en Odiseo, pero ya no jugaré ese papel tampoco. Las reglas extrañas de este lugar me han cambiado del humano que era algo más y luego a algo más otra vez. Me han hecho un monstruo y así seré el minotauro de este laberinto. Y si puedo lo derribaré a mi alrededor y destruiré a los que lo construyeron. Mi advertencia es que tengas mucho cuidado en lugares públicos con hombres y mujeres silenciosos e inexpresivos. Mantén tu distancia. Pueden matarte o pueden hacer algo peor. Si los ves, corre lejos y rápido. Y más importante aún, te advierto, te suplico, no tomes el tren hasta el final de la línea.